Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Filmoteca Villaverde un día más. Aquí estamos dispuestos a ver con ustedes una película reciente y a comentarla. Vamos a hacer, como siempre, esta pequeña introducción de lo que van ustedes a ver de la película Cafarnaúm. Y luego pues podrán ustedes verla y después si vuelven a esta ventana pues yo les ampliaré un poquito más cosillas sobre la película y ustedes mismos podrán hacer sus comentarios o sus consultas escribiendo al WhatsApp que tienen en pantalla o con la etiqueta Filmoteca Villaverde en redes sociales. Y bueno, pues como les decía, la película que vamos a ver hoy es Cafarnaúm. En 2018, en el Festival de Cannes, se concedió el Gran Premio del Jurado a Infiltrado en el Ku Klux Klan, que era una película de Spike Lee, y el premio del jurado se le concedió a esta película de Nadine de la directora libanesa Nadine Labaki. Además estuvo también nominada al Oscar como mejor película extranjera y tuvo pues muchísimos, unos 30, una treintena de premios y otras nominaciones internacionales, con lo cual les quiero decir que la película fue un petardazo aquel año. La directora ya venía bastante consagrada, ella había hecho había dirigido una primera película, Caramel, que también protagonizó porque ella también es actriz. En ella, pues, bueno, pues con ella también, digamos que llamó bastante la atención. Luego hizo una segunda que también tuvo bastante trascendencia. Y en esta tercera, en este tercer trabajo, lo que quiere es ponerse tras la cámara, pues, para retratar una infancia desolada, una infancia rota en el Líbano actual. De nuevo, pues como en las dos anteriores películas, digamos que ella recupera su concepción del cine como herramienta de cambio social, y mientras que en las dos películas anteriores las protagonistas eran mujeres, en este caso son niños, y sobre todo un niño. Se cuenta la historia de Zain, que es un niño libanés de 12 años que está desamparado por sus padres, ¿no? Pues bastante desatendido, y que se ve prematuramente convertido en adulto. Tiene que afrontar problemas de adulto, problemas además muy serios, ¿no? Que ni siquiera muchos adultos del mundo occidental los tienen que afrontar. Y entonces él tiene que verse obligado a sobrevivir en la calle, pues simplemente gracias a su ingenio, a malvivir como puede. Es una forma de afrontar una realidad que realmente está presente en muchas ciudades del mundo, pues niños abandonados, maltratados en zonas marginales pues, que cada vez son más grandes porque hay mayor desigualdad, ¿no? Y que resultan pues que ellos son quienes terminan pagando pues las malas decisiones políticas, las malas decisiones de los sistemas, las guerras, las estupideces de los adultos, ¿no? Entonces, pues la película, ya lo van a ver, está contada desde el punto de vista del niño, ¿no? La directora lo que ha querido es que fueran los niños, y este niño sobre todo, los que tomaran la palabra. Esta idea le vino a raíz de aquella fotografía que se hizo tan popular en la prensa, la recordarán, en el año 2015, de un niño, Ailán, que murió a orillas del Mediterráneo cuando su familia pues llegó en una patera. Y entonces la directora se preguntó, ha explicado en varias entrevistas que se preguntó qué tendría que decir ese niño a sus adultos después de que lo hubieran fallado por completo, ¿no? Sus adultos en general, no sus padres, sino sus adultos como dirigentes, como clase, digamos, adulta. También tuvo una experiencia propia, que fue una noche volviendo de una fiesta. Vio a una madre en la calle, que vivía en la calle con su bebé, y el bebé parecía estar, lloraba de cansancio, parecía que solo quería dormir, y ella esa imagen del niño la obsesionó mucho, ¿no? Entonces, pues fue así como fue fraguando la historia, y como le pareció lógico darle voz a los niños, que siempre están representados por sus padres o por un trabajador social o por un abogado, o por quien sea, pero muy pocas veces conocemos su punto de vista sobre lo que viven, ¿no? Sobre su realidad. Entonces,
Pues aquí la película habla de esas percepciones infantiles, pero por supuesto, pues también con toda la fantasía de unos niños pues, que fantasean o que se imaginan cómo es el mundo adulto, sacan sus propias conclusiones, ¿no? Pues es una mirada inocente y en ese sentido, pues así lo plantea ella. Se alinea un poco, si se dan cuenta, pues con películas como Salam Bombay o como La ley del más débil o incluso a lo mejor El chico de Chaplin, puede que en cierto sentido le recuerde un poco a aquella película. Y Cafarnaúm pues, hace referencia a un pueblo pesquero de la antigüedad de Galilea que hoy se aplica a una zona de mucho caos, ¿no? Y entonces es Beirut, la ciudad donde está rodada la película, lo que está inmerso en ese caos y así lo quiere plantear la directora, porque realmente les decía que puede ser una historia universal que ocurre en más de una ciudad, pero realmente ella se centra en el caso de este niño y en Beirut. Ella la rodó, hizo una investigación en esos barrios marginales sobre las condiciones de vida, la rodó después la película durante 6 meses y después estuvo un año y medio montándola. Ella rodó muchísimas horas, unas 500 horas ha dicho, y se metió con su equipo, con un equipo muy pequeño, se metió se va metiendo por las calles para resultar bastante imperceptible, ¿no? De tal forma que van a ver, por ejemplo, pues varios mercados y hay bastante gente de la que aparece que es gente real, que está comprando allí, que se mete por el medio. Eso es bastante real. Luego, además, también se plantea en la película hay un largo juicio donde la directora interpreta el papel de abogada, también un poco pues para ella quería expresar la dificultad de juzgar a unas personas que viven en situaciones muy concretas, ¿no? Verán que hay varios momentos en los que hace de forma muy explícita, ¿no? Que si se puede realmente juzgar a alguien de quien no sabes nada de su vida porque tiene una vida particularmente compleja. Y, y luego, pues también tiene la idea de reflejar la realidad de los refugiados sirios que están viviendo en varias zonas, en varios países de alrededor y en particular en el Líbano, donde la directora ha expresado que ya hay muchísima población siria y que el problema ya está adquiriendo unas dimensiones pues bastante importantes. Y en este sentido, también conectado con esta realidad, pues relata el viaje iniciático de Zayn sin documentos, ¿no? Cómo es una vida en sentido que alguien que no existe en sentido legal, ¿no? Que no tiene papeles para documentar su existencia, ¿no? Cómo es ser así, no poder documentar tu existencia y que plantea, que plantea eso en un mundo y plantea este tema en la película que es en el fondo la legitimidad del ser humano, ¿no? Pues los indocumentados, estos que acaban pues a menudo muertos, pues víctimas de negligencias, desnutridas y a quién termina importando, ¿no? Importando eso. Bueno, pues por último ya simplemente decirles que el casting de la película se realizó en la calle, o sea, todos los actores no es que se interpreten a ellos mismos, la película es una ficción, pero está, como les decía, muy inspirada en la realidad y todos los actores son extraídos de un casting callejero, no son actores profesionales y de hecho el niño pues viene de familia refugiada siria y entonces pues son muy próximos a la realidad que se plantea en la película. Así que nada, pues que la disfruten y después vuelvan ustedes a esta pantalla, yo les cuento más cosas y charlamos un ratito de la película. Muchas gracias, hasta ahora. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a Filmoteca Villaverde, ya de vuelta de ver Cafarnaum. Bueno, pues ahora ya saben que como siempre vamos a hacer un pequeño coloquio con ustedes. Yo les voy a ampliar un poco los datos de la película, vamos a comentar más cosillas y ustedes pueden participar si quieren, pues escribiendo al WhatsApp que tienen en la pantalla en redes sociales con la etiqueta que ven, con Filmoteca Villaverde. Y bueno, pues lo que les comentaba, ya habrán visto la película, pues que es la directora ha adoptado el punto de vista de un niño. Ella venía de su tercera película, es una actriz y directora libanesa y ella venía de haber impactado mucho, haber llamado muchísimo la atención ya con su primer título, con Caramel,
Y hasta ahora todas las historias que había contado pues las protagonizaban mujeres. Y en esta ocasión pues opta por tomar el punto de vista de los niños y en concreto de un niño en particular que es Zayn, ¿no? Es una manera de enfrentar pues el mundo el sistema social que hemos construido. Esta directora siempre ha entendido el cine siempre como una herramienta de cambio social, ¿no? Ha creído mucho en que tiene ese poder las películas, el cine, y entonces pues es una manera de criticar de alguna forma desde la inocencia de los ojos de un niño y sobre todo de un niño que vive en unas condiciones extremadamente dramáticas, pues criticar un sistema que han creado los adultos, ¿no? Un sistema social, no solamente en su entorno familiar, sino también de forma global, ¿no? Pues los niños al final, parece decirnos la película, son víctimas pues del sistema económico que los lleva a la pobreza, de las guerras y sobre todo pues es ese viaje iniciático, como decíamos y vamos a comentar también enseguida, en un mundo donde, donde la dignidad del hombre pasa por tener un papel, ¿no? Entonces, esa yo creo que es uno de los puntos fuertes también de la película, cómo lo va descubriendo Zayn, el chaval. Pues seguramente ya se habrán dado cuenta de que es una película que se emparenta pues, con muchas otras en las que se ha elegido pues, esta subjetividad de la mirada infantil para analizar pues, esos sistemas de pobreza, pues desde El Chico, comentábamos antes, de Charlie Chaplin, hasta Slumdog Millionaire, ¿no? Ahí son bastantes las películas que lo han hecho así. Y en este caso, pues para la directora la inspiración le vino cuando vio aquella mítica fotografía, seguramente la recuerden, en prensa, del niño Ailán que apareció, su cadáver apareció en una orilla de una playa del Mediterráneo, ¿no? Su familia había venido, eran refugiados y apareció en una playa. Entonces, ella se preguntó qué podría pensar Ailán sobre los adultos que lo han traído al mundo y han construido esa sociedad y él había terminado pues de una forma tan terrible, ¿no? También luego dice que tuvo una segunda experiencia que ya fue la definitiva, que fue una noche que ella volvía a su casa y se encontró en la calle con una mujer que vivía en la calle y con su bebé. Y el bebé pues tenía una pinta, por lo que ha contado la directora, el pobre pues de estar agotado, ¿no? De vivir ahí, pues lloraba, 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 solamente parecía que quería dormir y entonces lo que ha contado en varias entrevistas es que para ella fue un punto de inflexión porque se sintió muy culpable. Entonces fue a su casa, empezó a dibujar la cara del niño, lo que recordaba, se obsesionó muchísimo con aquella escena y entonces fue cuando definitivamente decidió que quería hacer una película sobre las condiciones de los niños que malviven, que se ven obligados a malvivir en barrios en barrios pues marginales, que eso es algo que ocurre en muchísimas ciudades grandes, incluida Beirut, que es como se ve en esta película, pero ambientarlo en Beirut, además de que es pues una ciudad que ella conoce muy bien, le permitía abordar otras cuestiones como las que ya hemos mencionado, que son pues como la situación de los refugiados o la situación de tantísimos inmigrantes sin papeles que existen. Ella desarrolló una investigación durante meses, se metió en todos esos suburbios de Beirut para conocer esa forma de vida de todas esas familias y pues que hace pues, sus tradiciones, su modo de vida los lleva a desarrollar esas prácticas, ¿no? Pues casar a sus hijas o todas esas familias donde es tan frecuente el maltrato infantil, donde se tiene que alimentar a los niños, pues ya lo han visto, con hielo mojado en azúcar, donde se vive en la extrema pobreza. Entonces ella estuvo documentándose durante bastante tiempo y después procedió pues a rodar. Ya les comentaba antes que utilizó un equipo de rodaje muy pequeñito, eran muy poquitos de equipo y además no había demasiadas cámaras porque lo que hicieron fue intentar ser invisibles en medio de toda esa marabunta de gente que hay en Beirut, de esos mercados, ¿no? Hay muchísima gente real en esas escenas, se les mete la gente por el medio porque realmente están allí comprando, ¿no? Entonces, ella lo que quería era percibir esa naturalidad, esa viveza, y de hecho, pues al elenco lo eligió
en un casting callejero. No son actores profesionales, sino que muy al contrario son personas, niños y adultos que han experimentado situaciones no exactamente las que se reflejan en la película, porque la película es una ficción, por mucho que quiera apegarse a la realidad y por muy documentada que esté, pero sí que son personas que han vivido situaciones próximas a las que se cuentan o al espíritu de lo que se cuentan, ¿no? Pues en el caso de Zain su familia refugiada, ¿no? Es una familia de refugiados sirios. Entonces, pues bueno, la película pues lo que busca es lo que les comentaba, ¿no? Cambiar esos, también un poco esos roles. El niño parece más adulto que los mayores que lo rodean, se apela a esa ingenuidad, ¿no? De ver el mundo que hemos creado con la ingenuidad de unos ojos pues aparentemente objetivos para poner de manifiesto las incongruencias y las barbaridades que se perpetran. Y entonces de ahí pues nace esa historia de Zain, de ese niño de 12 años que quiere demandar a sus padres porque lo han traído al mundo cuando no lo pueden criar adecuadamente y prácticamente ni siquiera son capaces de darle el amor que necesita un niño, ¿no? Es la pelea de este niño maltratado pues, cuyos padres no han estado a la altura y es una forma pues, de que él represente todos aquellos niños, de todas aquellas incluso personas que están desatendidas por nuestro sistema, ¿no? Pues el concepto de padre aquí es muy metafórico, ¿no? Pues no solamente son los padres naturales de Zain, sino también pues los padres o quienes deben cuidarnos a todos, ¿no? Que están fallando en esa tarea, perdón. Entonces, pues esto le abre esa veda para abrir de pues inmigrantes en situación irregular, niños maltratados, trabajadores inmigrantes, la nación de las fronteras y el absurdo que muchas veces tienen esa noción, el hecho de necesitar un trozo de papel para demostrar nuestra mera existencia, el racismo, el miedo al otro, la indiferencia hacia la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Esto es muy evidente si se fijan, pues cuando Zayn se pasa calle tras calle con el bebé en el carrito, pues en el propio arcén de la carretera, pidiendo comida ante la indiferencia de muchísimos y muchísimos adultos, ¿no? Es otra forma metafórica de decir que les está dando exactamente igual las condiciones en las que viva ese joven. Lo que pasa que, bueno, pues sí que parece que el tema de la infancia maltratada predomina un poco sobre los demás. Es una forma también esta de haber tenido estos personajes tan naturales, tan apegados a la realidad, pues extraídos de ese casting callejero también, de darle una voz a quienes habitualmente no la tienen en este sentido, ¿no? Pues para que se obvie esa indiferencia y que por una vez el foco sean ellos en medio de esa ciudad de Beirut que ya ven que está dominada por el caos, y de ahí el nombre de la película de Cafarnaum. Ya les comentaba en la introducción que es un nombre que viene es un nombre con referencias bíblicas, pero que actualmente se utiliza para describir una situación que se vive en muchas calles del mundo, por supuesto, pero también en Beirut, como vemos aquí, que es el caos, ¿no? Ella ha centrado, la directora, como les decíamos, en la ciudad donde ella nació y vive, para reflejar ese periplo en medio del absoluto caos. Entonces, bueno, pues lo que les comentaba también de cómo se incumplen, ¿no? Los derechos del niño, que parece que es otra de las prioridades de la película, lejos de ser un caso extremo, pues lo que la directora detectó durante su investigación es que el hecho de que como Zain haya muchos niños en Líbano que no hayan sido registrados tras su nacimiento, es muy habitual, ¿no? Es muy habitual que allí los padres no registren a sus hijos, se incumple, por supuesto, con la complicidad del Estado, que ni facilita ni controla esta realidad, la Convención del Niño de los Derechos Humanos, y entonces es una forma en la que los niños quedan completamente desamparados, se perpetran auténticas atrocidades contra ellos, ha detectado la directora, y finalmente pues es algo que no les importa, que no les importa a nadie. Y en este sentido, pues como es un caso tan frecuente, pues ella lo ha querido reflejar
cómo también ha querido reflejar otras realidades, pues, como por ejemplo la de el propio personaje de Raíl, ¿no? Esta joven etíope que termina cogiendo a Zayn cuando él huye de su casa y que también es otro personaje que pretende dar voz a otro de los colectivos que frecuentemente se encuentran en esas situaciones en las de personas que están indocumentadas, ¿no? Pues llevadas a ese periplo que denuncia la película de falta de dignidad simplemente por no disponer de un papel que te identifique. En este caso es el de los empleadores, de los inmigrantes que huyen de un empleador local porque pues, al final su derecho a la residencia se encuentra vinculado a ese sistema local y esto pues al final se establece un sistema de dependencia y que facilita o bueno, que promueve pues muchísimos abusos y se hace que se conviertan, pues estos inmigrantes se conviertan, ya lo saben, en blancos fáciles, de explotadores locales, que buscan mano de obra barata, que buscan personas a las que poder poner al límite, pues tráfico de personas, en fin. Es una forma como ellos la película lo retrata, pues no solamente en este personaje, sino también el personaje de Aspro, ¿no? De este comerciante que tiene un pequeño puesto en ese mercado popular y desde la trastienda, pues él dirige un negocio de trata de personas, ¿no? Que al final, pues llevándose al bebé, pues también después en esa trama que facilita Zayn, en esa operación policial, pues termina saliendo que tenía muchísima gente secuestrada. Y bueno, pues es otra forma, ¿no? Son otros ejemplos de personas que de ese colectivo, de ese universo que la directora quiere reflejar a partir de los distintos personajes en torno a este niño libanés, como también el de los refugiados, ¿no? Pues el niño que interpreta a Zayn, ya les decía, en la vida real ha llegado de un país vecino, de Siria, huyendo de la guerra, por supuesto, y allí lo encontró en Líbano, lo encontró en Beirut, lo encontró el equipo de la película intentando ganarse la vida como podía, como también al resto del elenco. Ya les digo, la vida real de Zayn es similar, pero también la de Raíl, ¿no? Que es una persona sin documentos. De hecho, cuando a ella la arrestan en el cibercafé, fue una situación inspirada en su propia vida, ¿no? A ella también la arrestaron por no tener papeles y de hecho la actriz tuvo que vivir durante varias semanas con el director de casting porque no tenía dónde ir. Y bueno, también para el personaje de la madre de Zayn, ya lo que comentábamos antes, ¿no? De forma paralela a todo este a toda la trama, a todo el periplo del niño por la calle, del niño buscándose la vida, hay en paralelo un juicio, ¿no? Un juicio el juicio del propio niño contra sus padres porque quiere ir contra ellos por el hecho de haberlos tenido, ¿no? Entonces, el juicio también tiene su propio simbolismo, también representa, según ha contado la directora, la dificultad de juzgar a unas personas por el hecho de llevar una vida, de haber tomado unas decisiones pues, que han terminado perjudicando pues, a sus hijos, ¿no? Pues que han terminado con el fallecimiento de su hija por haberla vendido a un comerciante. El propio juez también es un juez en la vida real, la abogada es la directora y bueno, pues el hecho de también la madre, ¿no? De que la madre se exprese, se justifique sobre todo lo que ha hecho es también muy natural. La actriz es una mujer, la intérprete de la madre es una mujer que conocieron en el equipo de la película, que había tenido 16 hijos y que vivía en unas condiciones muy similares, ¿no? 6 de sus hijos también habían muerto, muchos de ellos estaban también en orfanatos porque ella no podía cuidar de ellos, pues también por lo visto la historia de que les tenía que dar alimento con azúcar y cubitos de hielo, por lo visto también es real, ¿no? También era una historia real. Y cuando la madre de Zayn se defiende ante el juez, ¿no? Interpelando directamente a la abogada, pues ahí está esa parrafada, ¿no? Que ella dice, todo ese argumentario es real, ¿no? Ella se expresó así hacia la propia directora, que la dejó hablar, pues porque realmente ella sentía bueno, pues que juzgar a una persona que vive en esas condiciones tan difíciles de imaginar para la mayoría de nosotros, pues
pues no puede ser fácil. Ese también es un poco la voluntad de la directora. Y bueno, pues como les decía, la película causó muchísima sensación aquel año, en Cannes era el año 2018. En Cannes el Gran Premio del Jurado fue destinado a Infiltrado en el Ku Klux Klan de Spike Lee, pero em, el premio del jurado fue para Cafarnaum de Nadine Lavaki y también estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera. Obtuvo más de 30 premios, obtuvo otras tantas nominaciones internacionales y también pues el aplauso generalizado del público, ¿no? Hay muchísima gente que también se sintió pues muy apegada a la película. Así que nada, pues yo espero que hayan disfrutado, espero que les haya sido útil esta pequeña charla y bueno, pues ya nos vemos en el próximo día. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.